Muy buenos días, hermanos, aquí en México, y saludamos a todas las naciones y todas las radios y televisoras que nos están escuchando en estos momentos, en otros horarios, en todo el mundo. Vamos a tomar un tema que es el misterio del Padre, pero lo vamos a tomar desde el punto de vista como el Señor Jesucristo, como la Biblia de manera escondida maneja que Él, siendo Hijo de Dios, tomó una propuesta que hicieron desde antes de la fundación del mundo, y ahora la palabra nos dice que Él es Padre eterno. Y vamos a irlo viendo a la luz de la palabra, porque la importancia, hermanos, es que necesitamos entender que para ser una nueva criatura divina en los cielos necesitamos a que el Señor nos dé la plenitud de Él para que podamos tener la divinidad completa en los cielos y ser una nueva criatura divina, que ese es el propósito de haber creado al hombre, y que al final el punto de referencia es el cuerpo de élite, de guerreros del Señor Jesucristo, que vamos a irlo viendo también, la razón por la cual Dios creó al hombre. Y dentro de estos puntos importantísimos, el Señor nos da el que podamos ser inmortales, porque es Padre. Los padres son los únicos que pueden dar la inmortalidad, hablando de los 24 ancianos que son padres, que es un número celestial de primer orden, de primeros tronos, que tienen que ver, hermanos, con la autoridad suprema de Dios. Hay segundos tronos en donde el Señor pertenecía, vamos a irlo viendo a la luz de la palabra, y Él, esos planes que fueron propuestos, Él fue el que tomó la palabra y dijo: heme aquí, envíame a mí. Y a través de esa propuesta de gozo, el Señor se subió en el escalafón militar de Dios, el Dios todopoderoso, divino, el ejército de Dios, no creado, sino divino, para que podamos ir entendiendo el proceso de cómo podemos adquirir la naturaleza de Dios dentro de una limitación de que nosotros no podemos dar inmortalidad, porque solamente son los padres, no los hijos, los padres que están en el primer trono. Y esa es la razón por la que también vamos a tocar ese tema, porque el Señor, al ganarse ese derecho, Él nos da esa inmortalidad. Vamos a empezar en Juan 14, 8, versículo 8 y 9. Nos dice, el Señor le dice a Felipe, dícele Felipe el Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo que ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Bueno, aquí nos da el Señor algo importante. Dice que el que ha visto al Señor ha visto al Padre, porque Él lo dice Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, nos dice que Él es Padre eterno, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, aquí le llama al Señor Padre eterno. Vamos a ir viendo que Él, siendo hijo, subió a los primeros tronos, como lo maneja Él en Apocalipsis. Lo vamos a leer en los siguientes versículos. Vamos a Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 nos dice, hablando del Señor, que
En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dice el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, aquí nos maneja la Biblia que por la purgación que hizo el Señor a través de esa crucifixión en la cruz, dice que llevó todos nuestros pecados, dice que se sentó a la diestra de la majestad. Aquí le llama la majestad al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el mayor de todos los padres, para que seamos más explícitos. Le llama majestad porque vamos a ir viendo que también estas palabras nos dan una referencia entre el Señor y el Padre. Dice el Señor que mi Padre mayor que yo es. Una referencia en Hechos 7:56, en la visión de Esteban, dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bueno, aquí le llama Hijo del Hombre, pero vamos a ver que el Señor está sentado a la diestra de, como dice el texto que leímos, de la majestad, que viene siendo el Padre, el juez de jueces, el anciano de ancianos, el Padre de Padre. Vamos a Apocalipsis 4:4, vamos a ir viendo textos que nos van dando referencia. Dice que alrededor del trono, allá en el tercer cielo, había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas y tenían sobre su cabeza coronas de oro. Bueno, aquí habla de 24 sillas, que son un número que solamente lo conoceremos cuando estemos allá en el tercer cielo, los que alcancemos a ser vencedores y tener la bendición de estar en el reino. Dice que 24 ancianos sentados. Vamos ahí mismo en el 4:10, nos habla que estos 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás. Aquí maneja que adoraban. Es algo importante la palabra adoración al que vive para siempre jamás. Está hablando de la majestad del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo, bueno, podemos ir a otro texto en el 5:8, de ahí mismo de Apocalipsis, y aquí habla del Señor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero de Cristo. Por supuesto que el anciano de ancianos, la majestad, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no se postra al Cordero, porque es mayor que Él. Ahorita lo vamos a leer en Juan, en el Evangelio, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Bueno, aquí maneja que se postraron, en el otro es adoraron a la majestad, al Padre. Juan 14:28 es el texto que la referencia acerca de que el Padre es mayor que el Señor. El Señor es Padre, pero es el segundo de todos, y vamos a ver por qué es el segundo de todos los ancianos. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, es importante que nosotros entendamos la jerarquía en el sentido militar de parte de Dios, y hay un anciano de ancianos que ve Daniel, también, que viene siendo la majestad, el invisible, que habla también el apóstol Pedro, que nadie lo ha visto, pero dice el Señor, bueno, el que me ha visto al Padre,
esa razón, porque hay una misma, como dice, un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma fe, etcétera, hablando de los que son divinos, una perfección en su naturaleza de todos ellos, todopoderosas, todo omniscientes, omnipotentes, omnipresentes. Todos ellos fueron los que crearon a todos los ángeles, como Gabriel, Miguel y Luzbel, y a todo lo creado en el universo. Entonces, nosotros debemos entender que Dios es un ejército con una jerarquía, para que cuando estemos delante de este ejército podamos tener la bendición de ser hechos hijos de Dios, como dice el que venciere, dice, yo seré su Dios y él será mi hijo, dice, poseerá todas las cosas. El 21:7, no lo ponga, hermano, como referencia. Vamos a el 3:21 de Apocalipsis. Dice la palabra, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono que él tenía, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese trono, hermanos, que el Señor estaba en los segundos tronos, los hijos de Dios, los ángeles de Jehová, todopoderosos, en ese trono quedó vacío, porque el Señor se ha sentado en el trono del Padre, a su derecha. Entonces, ese trono que está vacío, o extrono del Señor, por decirlo de otra forma, ahí va a ser incrustado el cuerpo de Jesucristo, en ese trono. Ese ejército que va a pertenecer al Señor, y que el Señor va a ser cabeza de ese ejército, así lo dice la palabra. Y por esa razón el Señor tiene un ejército adicional de todos los ancianos, menos de la majestad, porque la majestad está por encima de todos, está por encima de el Señor. Dice que Cristo es cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo, lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Entonces, debemos entender entonces, hermanos, que por esa razón el Señor es el segundo de todos los ancianos, y por eso se le postran al Cordero, como lo leímos en el 5:8 de Apocalipsis. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me dice, porque tuyos son. ¿Por quiénes está rogando? Bueno, por los que me dices. ¿Cuáles son los que el Padre, la majestad, le da al Señor? Bueno, aquellos que alcanzan a ser llevados al Padre. Él les da el visto bueno y se los da al Señor, porque el Señor nos da el Espíritu del Padre. Lo vamos a ver, porque dice que por un mismo Espíritu tenemos entrada al Padre, y nadie viene al Padre sino por mí, porque el Señor en su plenitud divina, dice el apóstol en Colosenses 2:9, la última palabra dice Cristo, el 8, perdón, y el 9 dice, en Él estamos cumplidos, porque tiene la plenitud de la divinidad. Para que podamos ser divinos necesitamos que el Señor nos procese en lo espiritual, nacidos en el Espíritu Santo, en el Espíritu del Señor, ser dignos del Señor, y en el Espíritu del Padre para ser llevados a los otros 4 Espíritus de Dios, para que podamos tener la plenitud de Dios, para que podamos ser hechos hijos de Dios y ser incrustados divinamente en la pirámide, en el árbol divino, todopoderoso e inmortal, omnipresente, omnisapiente y omnipotente, que es lo que el Señor para eso creó al hombre, y habla de este misterio grande que es la iglesia, y que por ella la amó y se entregó por estos guerreros que van a ser, él va a ser cabeza de este cuerpo de élite
de ejército. A veces cantamos, Jehová es mi guerrero, pero no entendemos que es un ejército. Dios es un ejército todopoderoso. Y en esta línea, hermanos, el Señor vino a que podamos obtener la bendición de ser divinos en ese segundo trono que Él nos ofrece. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, dice, el trono que Él dejó. Ese es el punto importante. Vamos a Hebreos 12:2, por favor. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Aquí hay una propuesta, le llama gozo, por causa de esa propuesta que estamos hablando, que el Señor subió de los segundos tronos a los primeros, y es el segundo de todos, por la propuesta. Por eso vino a padecer. Me conviene, dice el 16:21 de Mateo, me conviene padecer mucho, dice, y ser muerto, dice, al tercer día resucitar, etcétera, ¿no? Ya lo conocemos esos pasajes. Lo importante de esto es que la propuesta era esa, a despojarse de su divinidad y darnos el camino que Él vino a trazarnos para que podamos llegar a ser hechos hijos de Dios. Esa es la importancia que muchas veces el cristiano no entiende o no quiere entender porque no quiere padecer, no quiere el camino de la cruz. Dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces Dios le tiene una salvación si es que es fiel hasta la muerte, en el sentido de su fe, de creer en el Señor. El paraíso no es eterno, y ahí van los salvos, y al final de cuentas tienen una muerte segunda en los cielos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos poner oído, porque la palabra nos dice que debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno, y esas cosas, hermanos, que estamos tratando, queremos que las conozcan. Hay muchos que inmediatamente empiezan a cerrarse porque no entienden lo espiritual, porque no son espirituales, y dice la Biblia que se ha de examinar espiritualmente estas cosas. Por eso es importante que podamos ir metiendo conocimiento espiritual para entender lo espiritual. Juan 6:24, es que es 16, no es 6, perdón. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, la propuesta de gozo el Señor la ganó porque está sentado a la diestra del Padre. Hay un texto que maneja también Juan 16:22, un poquito antes, maneja algo con relación a esto. También, pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Bueno, hablando no de un sentir de gozo, sino este es el punto de propuesta de un lugar, porque se le hizo una propuesta de gozo al Señor. Lo leímos en el 12:2 de Hebreos. Ese es el trono que el Señor nos ofrece. Nadie nos quitará si no los ganamos. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y nadie le va a quitar el segundo lugar, el trono en donde está el Señor, el segundo de todos. Esa propuesta que le llama la Biblia propuesta de gozo, para que está escondida. Nosotros dice que nadie quitará de nosotros el puesto del segundo trono, de los segundos tronos divinos, en donde vamos a ejercer autoridad sobre
todos los segundos cielos, los inmensos segundos cielos, como dice Daniel, que todos los señoríos nos servirán y obedecerán. Entonces, tenemos aquí el Salmo 2.8. Dice, pídeme y te daré por heredad a gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Bueno, hay algo importante en la diferencia entre pedir al Señor y pedir al Padre. Lo vamos a ver en Juan 14, 10 y 11. Porque tiene que ver con la diferencia entre el santo y el perfecto. Por eso dice, pídeme y te daré por heredad a las gentes, la herencia, el milenial y la herencia eterna. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso es muy importante, ahorita vamos a analizar. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. El 11, por favor. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Bueno, dice también que, hablando en el 13 y 14 de ahí mismo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto haré. El siguiente 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, si vamos a un texto un poquito más adelante, en el 15 y 16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él, el Padre, os lo dé. Bueno, la diferencia entre yo lo haré y Él lo haga tiene que ver con la santificación y la perfección. Por eso es importante cuando platicamos y compartimos, el que está en Cristo, está en mí y yo en vosotros, como la vez pasada lo compartimos. Es importante que nosotros entendamos la relación que nos dice la palabra acerca de el mismo Señor, el Padre en mí y yo en ellos, para que seamos consumadamente una cosa, dice el Señor Jesucristo sobre esto. Pero lo más importante, hermanos, es que podamos entender que el Señor y el único que nos puede llevar al Padre con el consentimiento de su Padre, el Señor Jesucristo, es el Señor. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el Señor, a través de la palabra escrita, dice que podemos dar el Espíritu del Señor, los que tenemos la bendición de tener la autoridad de que en nuestros labios salga el Espíritu del Señor Jesucristo. Dice el 2.19 de Pedro, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo puede salir en vuestros corazones? Bueno, a través de los labios. En el 22:16 habla yo Jesús, el lucero de la mañana. En el Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Lo que vimos en el texto del 1 Pedro 2.19, que dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando predicamos, el Espíritu del Señor sale de nuestros labios y va a los corazones que tienen disposición de abrirse. Como dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta del corazón,
entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y ahí viene el proceso, hermanos, de crecer en el Espíritu del Señor, siempre y cuando el hombre quiera ese proceso. Porque muchas veces el hombre se queda en el Espíritu Santo y ya no quiere ser digno del Señor, y ya no tiene al Espíritu del Señor, y la palabra nos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. No tiene el camino a seguir hasta llegar al Padre. Y la importancia entonces es que nosotros, a través del Espíritu Santo que dice que habla en misterio y que pide con gemidos indecibles por nuestra santificación, ya lo hemos visto en otros temas, hermanos, y que podamos recibir el Espíritu que nos da santificación, que es el Espíritu de Jesucristo, a través de ser dignos de Él, para que haciendo crecer el Espíritu del Señor podamos llegar a ser llevados al Padre a través de la anuencia del visto bueno de la majestad que está sentada en el primer lugar de todos los tronos, de todos los padres, de todos los ancianos, y el Señor tenga esa facultad que tiene de darnos la inmortalidad con el Espíritu, que en el 14, 16 y 17, dice: os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan, ese consolador que es el Espíritu de verdad, que dice en el siguiente, el Espíritu de verdad habla del Padre, hablando ese Espíritu que el Señor nos da a través del visto bueno de la majestad, el cual dice que el mundo no lo puede recibir. Por eso dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice el 2.15 de primera de Juan. Es importante entonces, hermanos, que nosotros no dejemos las cosas del mundo. Aún el santo todavía está catalogado como que está en el mundo, el santo. Por eso, porque aborrece al Señor, porque no lo ama en primer lugar. Así lo dice la palabra, es otro tema. Pero también dice que el que no tiene vida eterna permaneciente en sí mismo, que es el santo, aborrece al hermano y es homicida, dice el 3, creo que es 3.15 de ahí de primera de Juan. Por eso, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Dice que al Hijo le dio que tuviera vida permaneciente en sí, dice el 5.26 de Juan. Entonces, hermanos, tenemos algo importante. Aquí, el texto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. El Hijo, al que va a vencer y que poseerá todas las cosas, tendrá derecho a dar vida a todo lo creado, y va a dar vida también a los santos. Vamos a los salvos, también va a llevar vida al paraíso, porque vamos a andar en el universo, aquellos que alcancemos esa plenitud de Dios, vamos a poder salir al universo a llevar la justicia de Dios y la multiforme sabiduría de Dios, como dice la palabra en el 3.10 de Efesios. No lo pongan, hermano, nada más como referencia. Vamos a ver entonces, hermanos, que hay algo importante en el 7.4 de Romanos. Ahí nos dice: así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, por aquellos que van a ser incrustados en ese trono que quedó vacío, que el Señor dejó para estar en el trono del Padre, en los tronos de los ancianos, para que seáis de otro saber, el del que resucitó a los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Bueno, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Nosotros, los que alcancemos por fe esa bendición de estar en ese cuerpo de Jesucristo, ahí incrustados
en ese trono que quedó vacío, en donde van a ser, dice, un ejército, dice, grande en manera, dice Ezequiel. Bueno, hay otro texto también que habla de esto, en Hebreos 10:10, también nos dice algo parecido, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Los santos son santificados por el cuerpo de Jesucristo. La vida de santificación va a estar supeditada, también supervisada, esa es la palabra, por el cuerpo de Jesucristo. Todo lo que es creado, este cuerpo de élite divina que alcance la bendición de ser iglesia del Señor, ser cuerpo de Jesucristo, ser hijos de Dios, ser ángeles de Jehová todopoderosos, vamos a tener la bendición de llevar vida al universo, a todo lo creado. Los padres son los únicos que tienen autoridad para dar inmortalidad. Los hijos no. Van a dar vida a todo creado, pero no pueden dar vida divina. No vamos a tener esa potestad porque solamente lo tienen los padres. Y por esta razón, hermanos, el Señor tiene la autoridad de darnos la divinidad, porque hizo la redención completa de nosotros. Y con una sola ofrenda nos va a hacer perfectos para siempre, dice Hebreos 10:14. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados del Altísimo, aquellos que son llevados al Padre, que van a tener la oportunidad de dar vida a todo creado. Dice que el Hijo tiene vida en sí mismo. Es la diferencia entre lo creado y no lo creado, dice en Job, ya lo hemos visto. Bueno, también vamos a ver en Job 1:6 y 2:1, como referencia a lo que estamos hablando, hermanos. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, no los ángeles creados ni nadie que fuera creado, sino los hijos de Dios, los ángeles todopoderosos, a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también el creado, el ángel creado perfecto en toda su concepción, dice Ezequiel 28:15, que fue creado perfecto hasta que se halló en él maldad. Bueno, aquí nos maneja los hijos de Dios, y ahí vino un colado que era el ángel creado Satanás o Luzbel. Y en el 2:1 vuelve a repetir: y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán también entre ellos pareciendo delante de Jehová. Bueno, cuando la palabra habla de Jehová, es hablando de ese ejército que es divino y lo maneja como una parte por un todo, como se maneja las expresiones gramaticales. Y es importante entonces que entendamos que Dios es un ejército, dice el Señor cuando iba a ser llevado a la cruz, que podía pedirle a su Padre 6 legiones. En aquel tiempo eran 6.200, una legión romana. Eran 72.000 ángeles todopoderosos para rescatar al Señor, para que no fuera llevado a la cruz. Pero dice, no se cumplirán las Escrituras, ni tampoco el propósito de los planes de Dios de haber creado al hombre para algo grande, para que nunca jamás vuelva a haber una deserción, una traición de ejército creado. Por esa razón, hermanos, está el Señor haciendo nuevas criaturas a través de la multiplicación del hombre que tiene un espíritu de Dios en sus huesos
y que a través de ese espíritu los que alcancen a ser entendidos, dice Daniel que los entendidos resplandecerán a eterna perpetuidad, inmortales, dice los entendidos. Y esa es la parte, hermanos, importantísima, en donde Dios está haciendo un ejército en el cual le va a dar todo. Dice, el que venciere poseerá todas las cosas. Luzbel se rebeló por que no tenía todas las cosas y las quería tener. Por esa razón quiso gobernar todo el universo, tenía una tercera parte y quería las otras 2/3. Y ahora el Señor está haciendo que el ejército divino tenga todo controlado y sea dueño de todo. Por esa razón, nunca, por la perfección divina y por tener todo, no va a haber manera de rebelarse por algo. Ese es parte del propósito interesante de parte de Dios de haber creado una criatura en la cual, a través de un proceso difícil de padecimiento, como el Señor dice que nos dejó un ejemplo para que sigamos sus huellas, sus pisadas. En el 2:21 de Pedro dice que lo que Cristo sufrió en la carne, dejándonos ejemplo para que podamos seguir sus pisadas, ejemplo de padecimiento, para que aprendamos obediencia. Dice el 5:8, y vamos a terminar, de Hebreos, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese camino de espinas, angosto, difícil, es para que nosotros aprendamos obediencia, para que se nos dé lo grande. Dice que si en lo pequeño somos infieles, ¿cómo se nos va a dar lo que es nuestro? Dice, lo que nos espera arriba. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, siempre y cuando seamos entendidos y seamos obedientes hasta la muerte, como dice el 2:10 de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona de vida, una corona de gloria y una corona de justicia. Entonces es importante, son aspectos de lo que es corporal, son glorias corporales en las que unos van a tener una vida pasajera, los salvos, los santos van a tener una vida condicionada y los perfectos, los santos van a tener una vida condicionada y los perfectos una vida perpetua, inmortal, que es lo que Dios creó, hizo al hombre para ese tipo de planes. Dice que la expansión de los segundos cielos denuncia el poder de sus manos, dice en otras palabras el salmista. Siempre está en expansión los segundos cielos y necesita gente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Siempre está en expansión, hermanos, y siempre va a haber mucho trabajo para aquellos que sean verdaderamente libres, que podamos surcar los cielos para llegar a hacer justicia en donde haya vida. Ahora los científicos están diciendo que hay vida en el universo. Bueno, es importante entender que hay mucha vida en el universo y que necesita, la palabra lo maneja, de gobernación correcta para que podamos tener una justicia perfecta en los cielos, como Dios es perfecto. Para eso nos creó, para hacer justicia en los cielos. Daniel 7:27 nos dice que el reino, el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, que es muy inmenso, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los perfectos, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Para eso, hermanos, fuimos creados, para algo muy grande, pero también se nos exige algo muy grande, dar en esos tiempos la vida por el Señor, porque no va a haber escape para ninguno de los cristianos, sean salvos, sean santos o sean perfectos. Nosotros, como el conocimiento y el camino de perfección que conocemos,
sabemos que es lo que tenemos que hacer, pero nosotros queremos que ustedes sean fieles y que terminen su carrera, hermanos, que nadie robe su corona, como dice la palabra en Apocalipsis, que nadie nos robe la corona que el Señor nos tiene prometida. Son 3 coronas, hay que ir por las 3, que son el pacto de que podamos ser hechos hijos de Dios. Dios les bendiga, hermanos.